gobierno finalmente ha reconocido que sus expectativas respecto a una rápida recuperación económica han estado sobredimensionadas, que la economía no se está recuperando al ritmo que se planeaba. Eso tendría mucho que ver además con el cambio de ministro, con la salida de Alex Contreras y la llegada de José Arista, que además ha calificado a Contreras de exceso de optimismo, ¿no? De exceso de optimismo. Y en base a eso se están dando algunas medidas, un paquete de 10 que intentan de alguna manera acelerar la reactivación económica, recordando que venimos saliendo de una recesión y un decrecimiento en promedio en el año anterior. Para conversar de esto estamos con Jorge Guillén, que es profesor de Sun Graduate School of Business. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, parece que ya el optimismo se acabó. Hubo cambio en el equipo y hoy empieza una era un poco más realista respecto a las posibilidades de crecimiento y de recuperación. Sí, va a tener el ministro Arista, ¿no? Que tiene ya experiencia en ministerios, en otros ministerios, ¿no? En otras carteras. En el Ministerio de Economía duró muy poco, ¿no? En la época de Merino estuvo en ese gabinete Antero Flores Arauz, ¿no? Que duró 5 días, ¿no? Correcto. Entonces, en otras, digamos, en el sector público también tiene bastante experiencia, ha sido presidente de gobierno regional de Amazonas, ¿no? Pero la tarea es complicada porque no es tan fácil la idea de hacer el compunche Perú con el ministro Contreras y lo que más o menos era la continuidad con Burneo. Este nuevo plan de 9-10 medidas son muy similares, ¿no? También. Lo que le está ayudando, lo que te quería decir es que lo que le está ayudando un poco al nuevo ministro es el efecto rebote, ¿no? Porque el año pasado, incluso hasta diciembre, fue menos 0.8% con respecto a diciembre del 2022. Todo el año ha sido un crecimiento de menos 0,5%. Ya en enero podríamos tener un efecto rebote otros 12 meses, porque los 12 meses fueron negativos, ¿no? Entonces, incluso en el primer trimestre fue muy negativo del año pasado. Y podríamos tener un efecto rebote, pero es un efecto, digamos, una ilusión nada más. Claro, es un crecimiento que no es crecimiento, en realidad, que nos empata con lo anterior, porque habíamos caído, ¿no? Claro, que estaríamos más o menos nivelando al 2022, pero todavía no al 2019, a los niveles, ¿no? De retroceso de la pobreza y todo ello. Hay una serie de medidas de impulso del gasto fiscal, en la medida de lo que pueda. Lo que pasa es que estamos como tratando de nadar con una mano, ¿no? Para ponerte la figura en sencillo para el público, a todo el público en general. ¿Por qué? Porque estamos tratando de aplicar una política fiscal expansiva con restricciones presupuestarias fiscales, que también el Consejo Fiscal que lo ha estado criticando, que es una entidad independiente, ¿no? Claro, que analiza un poco el gasto público. Y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es que la verdad es que la pandemia nos golpeó mucho y sacamos mucho de la caja de ahorros, pues, ¿no? Rompimos el chanchito, ¿no? Ahora ya no hay tanta plata como para paliar esta situación, ¿no? Sí, la pandemia fue un efecto inusual, ¿no? Porque se utilizó dinero del Fondo de Estabilización Fiscal, el FEF, 10% del PBI, que es un dinero acumulado de los superávits que hemos tenido en bonanzas de años de gobiernos pasados, ¿no? Con el boom de commodities. Pero no se puede utilizar siempre. Eso se utiliza solamente en caso de un desastre que fue el 2020, pero es como los retiros de AFP, esos podrían ser eventuales, pero no para siempre, no todos los años siempre va a haber inflación, guerra, factores externos, internos, y no siempre vamos a tener que aplicar. Sí, lo importante es crecer, pero acá hay un problema no del ciclo, yo diría que ya es parte de la tendencia, no es el problema de inversión, ¿no? La inversión privada, la inversión pública. Incluso en estas medidas están tratando de quitarle cierto margen o grados de libertad a los gobiernos regionales también, ¿no? Para evitar la insostenibilidad fiscal, dándole un poco de empoderamiento a la autoridad para la reconstrucción con cambio en algunos proyectos, pero es poco dinero, es 0.5 del PBI, más o menos lo que he sumado, no es mucho, ¿no? Y habla en uno de los ítems de tratar de ejecutar las obras de inversión. Eso es fácil digamos, uno lo puede poner como un planeamiento estratégico, pero hacerlo en la
en la acción, en la práctica, ejecutar, que no te bloqueen, ¿no? Que no te no haya inseguridad, que la inseguridad no te afecte también, que vengan los inversionistas. Este gobierno desde que entró habló mucho, por ejemplo, de desbloquear de todas esas obras que estaban paralizadas, ¿no? Que ya habían comenzado y por uno u otra razón, casi todas por temas de corrupción, pusieron freno en mano y se quedaron allí durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué tan posible es eso? Destrabar inversión pública en obras que ya estaban comenzadas y que han quedado paralizadas. Sí, es un poco complicado, pero aquí el único que ha dado el ejemplo ha sido China, porque en la pandemia silenciosamente empezó el proyecto del puerto, ¿no? De Chancay. A pesar de todo, a pesar de que se hundió el suelo, le fueron encima, ellos ya están acostumbrados, ellos trabajan con cierto desorden también, los chinos, pero ellos sí van con todo. O sea, incluso dieron un ejemplo a México y a Chile diciendo, vamos a poner el puerto aquí en Perú, ¿no? Es el puerto más importante del Pacífico, lo vamos a poner aquí. Seguramente después van a trabajar con los mexicanos y con los chilenos, pero quizás la nueva tendencia futuro es mayor inversión de China. Bueno, ya en el mapa mundial, China está invirtiendo por todos lados. Entonces ellos como que se mueven bien en medio de la informalidad, ¿no? Hay problemas de regulación que tienen ellos, incluso en la misma China, ¿no? Ellos son los que más contaminan, abusan laboralmente, aquí también, ¿no? Y es el gobierno chino el que está invirtiendo, porque su modelo de economía nacional de mercado que reemplaza al comunismo, es el Partido Comunista el que se mantiene en el poder y se reinventa con una economía nacional de mercado. A diferencia de nosotros que somos una economía de mercado, pero la mayor parte de los inversionistas son privados y extranjeros. En cambio en China son nacionales. Avalados obviamente por el gobierno. Por el gobierno, son del gobierno, es el Estado el que tiene la mayor parte de una burocracia muy rica además. Claro, ahí sí, porque desde hace mucho tiempo los chinos que trabajaban para el sector público se fueron a capacitar al extranjero y regresaron a China. Entonces tienes un sector público productivo, a diferencia del nuestro, que no es productivo y no quiere y no quiere ser productivo tampoco, ese es el problema también. Resumiendo un poco, ¿cuáles podrían ser las medidas que sí tendrían alguna esperanza de ser verdaderamente efectivas? ¿Qué se podría hacer para verdaderamente volver a echar la rueda a andar? Muchas de esas medidas están apuntando a pymes, como en la medida de lo que pueda, porque no hay mucho dinero, ¿no? Tipo Milei, no tengo mucho dinero, pero tengo que aplicar un impulso fiscal. El Banco Central, por otro lado, seguramente va a bajar las tasas de referencia, que eso ayuda, es más lento, pero más o menos podría ayudar un poco a la aceleración del crédito. No hay mucho. Se está involucrando a las cajas municipales para que presten a las MIPES, ¿no? Se está tratando de hacer, incluso va a haber una feria, ha anunciado la ministra Choquehuanca de que va a haber una gran feria para todos aquellos que quieran resurgir después del desastre de la pandemia en cuanto a pequeña y mediana empresa. Incluso ahora también que hay la campaña escolar, también va a tratar un poco de inyectar por ahí un poco de capital. Pues anunció un bono no reembolsable para aquellas que estaban en crisis, ¿no? Para los vulnerables también, ¿no? Sí, pero no es mucho, eso no impulsa mucho la aguja, más es la inversión privada, la pública, ¿no? Y ahí depende un poco de los gobiernos regionales, quizás tratar de negociar. Si no es con China, el futuro también del PBI mundial es la India. La India está en el 5º lugar, ha desplazado a Francia del 5º lugar en el PBI total. Y en el primer lugar, entre los dos, en el segundo lugar está China, que probablemente va a ser la primera. Algunas personas, algunos think tank han hecho simulación de cómo sería el mundo a futuro, ya un Estados Unidos que es 4º, 5º, y un China y un India que son los primeros, ¿no? Pero habría que apuntar hacia allá. Hay que asociarse, claro, adelantarse a los tiempos. Claro, no tenemos relación con India, pero sí tenemos muy buena relación con China, ¿no? Pero sí podría ser un inicio de tratar de, como dicen los empresarios, salir de tu zona de confort, ser innovador y buscar esa nueva demanda. Y esa nueva demanda no solamente va a ser China, sino también la India. Correcto. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por estar aquí. Muchas gracias. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.